No sé, había un bloqueo de chamacos, de estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes pertenecían a la Normal Rural de Ayotzinapa y bloquearon la Autopista del Sol al sur de Chilpancingo en demanda de aumento de matrícula escolar y plazas magisteriales. Hablemos del caso en particular. Hoy, por ejemplo, el diario Reforma critica tu informe y dice que informas a medias. Dice que no dices quién disparó, dice que no das datos fundamentales de la investigación, que te quedas corto al final de cuentas. Pues mira, Carmen, decir en principio que se trata de un informe preliminar. Un informe a 30 días de ocurridos los hechos, en donde consideramos muy importante poder emitir este pronunciamiento para favorecer la justicia, para que pueda actuarse, porque no hay nada más lamentable que dejar pasar el tiempo ante hechos graves, porque entre más tiempo pase se abona la impunidad, porque las pruebas desaparecen, los indicios se pueden diluir y por ello la importancia de poder ejercer esto. El informe sí presenta datos que me parecen muy importantes. En principio, dejar en claro que no se trata solamente de la muerte de 2 estudiantes, sino también la muerte del empleado de la gasolinera, en donde deben deslindarse responsabilidades penales. Pero también 4 personas que resultaron heridas por armas de fuego, por proyectiles de arma de fuego. Por otra parte, personas que al momento de su detención fueron sometidas a tratos crueles, que fueron una de ellas torturada, que por otra parte se dieron detenciones arbitrarias y también un asunto muy importante que tiene que ver con la alteración del lugar de los hechos, la contaminación del lugar mismo, esto es, no se preservó adecuadamente la escena del delito y eso sin duda que implica también un obstáculo para que la justicia pueda llegar de manera pronta, pero también responsabilidades para los policías que estando ahí no tomaron las medidas para preservar la escena del delito y favorecer la justicia. ¿Se disparó indiscriminadamente durante varios minutos en contra de los estudiantes? No solamente eso, Carmen. Llegaron elementos policiales, 165, de los cuales 67 iban armados para contener una manifestación pública, lo cual es totalmente contrario a los protocolos de actuación en esta materia. Está estrictamente prohibido llegar ante una manifestación pública armados y sobre todo ejercer el uso de las armas de fuego en contra de manifestantes. De los videos que logramos allegarnos, 181 videos distintos, algunos tomados por medios de comunicación, otros tantos más que nos facilitaron particulares, es claro cómo llega un momento en donde hay disparos de manera totalmente indiscriminada, daños que se generan a bienes muebles, inmuebles, y por otra parte, 4 heridos que quedan al final, 2 muertos por impacto de arma de fuego y un empleado de la gasolinera muerto por quemaduras derivadas del incendio de esa bomba. Raúl, ¿sabes ya de dónde venían los disparos? En el caso de los 2 estudiantes que perdieron la vida, tenemos evidencias muy claras en el sentido de que los disparos proceden precisamente de poniente a oriente, justo en el lugar donde se encontraban los policías ministeriales y preventivos del estado de Guerrero. Esa es la trayectoria de los disparos. No pudimos identificar plenamente quién fue el que disparó, porque no tenemos la ojiva, y la ojiva es el medio de contraste para poder corroborar de qué arma salió el impacto. Sin embargo, sí es muy claro que hubo varios impactos hacia esa dirección, uno que dio en un tráiler, otros más en el muro de contención que divide el carril norte-sur y sur-a-norte de la autopista, y 2 más que dieron precisamente uno en el parietal izquierdo de un estudiante y otro más en el cuello, en el lado izquierdo del otro estudiante, y que corresponden a las trayectorias precisamente del lugar donde se ubicaban estos agentes. ¿Por qué no tienen la ojiva? Porque siendo proyectiles de alta velocidad, penetraron, traspasaron el cuerpo y se perdieron por ahí en alguna parte de la zona. ¿Del cuerpo? No, traspasaron el cuerpo. ¿Traspasaron el cuerpo? Así es, fracturaron el cráneo en el caso de uno de los estudiantes, salió el proyectil en alguna dirección y debe estar en la zona, en alguna parte. Lo mismo el que atravesó el cuello. No aparece o no está localizable hasta el momento, o en su caso, pues si lo recogió alguien se lo llevó, ¿verdad? ¿Sospechas eso? Pues podría ser como una probabilidad, porque lo mismo obtuvimos, por ejemplo, de algún testimonio de cierta persona que se había llevado varios casquillos y en el momento que estaba un perito llevando a cabo diligencias, pues sacó de su bolsa unos casquillos y le dijo, pues fíjese que yo recogí estos y aquí se los entrego, un elemento que está identificado y en el propio informe lo señalamos. ¿De la policía? Sí, lo cual ¿Federal? No, estatal, local, lo cual es totalmente indebido, Carmen, o sea, porque eso evidentemente va empañando, va contaminando y va tergiversando hasta cierto punto el sentido de las cosas.
¿Qué tanto se tergiversó el sitio de los hechos? Pues mira, Carmen, en los propios videos se observa que todo el mundo anduvo transitando por ahí en lugar de asegurarse, de preservarse el mismo. Todo el mundo anduvo por ahí. Tenemos imágenes de una ventana del tráiler que recibió un impacto por proyectil de arma de fuego, que posteriormente la ventana es destruida. ¿Por quién? A saber. Evidentemente casos como estos, el recoger los casquillos, el mover los cuerpos de los alumnos, el recoger también otra serie de indicios que ahí se encontraban, pues sí genera una complicación, porque entonces pues habrá que ir reconstruyendo qué fue lo que realmente sucedió. No tienes las ojivas, pero dices que tienes la dirección de los disparos y eso hace presumir que es altamente probable que policías hayan sido los que dispararon. Efectivamente, ahora sí que los dictámenes científicos periciales son muy claros en ese sentido. Una bala tiene una trayectoria y, por supuesto, tomando en consideración la trayectoria y la ubicación de disparadores y de víctima, es factible poder ubicar, aun cuando no esté la ojiva, de dónde procedió el disparo. Lo que no tenemos es la certeza de quién fue el que disparó, pero para esto, Carmen, el Código Penal señala que cuando hay autorías indeterminadas, esto es, cuando no se puede determinar quién fue el que disparó, todos los que se encuentran ahí en la zona tienen que responder como una coparticipación delictiva. Después de la pausa volvemos en esta conversación. Usted escucha. Regresamos. Regresamos en esta conversación con Raúl Plasencia, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acerca de este informe preliminar sobre la investigación por violaciones graves a los derechos humanos en relación a los hechos del 12 de diciembre del 2011 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en contra de con los estudiantes de Ayotzinapa y el trabajador de la gasolinería que estaba ahí, que fue incendiada. Déjame cerrar esta parte de la explicación que estás dando, Raúl, sobre el tema de la trayectoria de las balas, etcétera. Para efectos prácticos, sin tener la contundencia de saber quién disparó, tienes la presunción o la sospecha de que los disparos indiscriminados, digámoslo así, durante varios minutos en contra de los estudiantes provinieron de la policía ministerial. Sí, sobre todo los que... No de la federal. Los que privaron de la vida a los dos estudiantes, tenemos una muy alta probabilidad, casi con el nivel de certeza, de que procedieron precisamente del poniente al oriente y de que precisamente donde estaban los ministeriales y los de la Policía Estatal Preventiva son los que originaron la muerte de los dos estudiantes. Eso es lo que nos arrojan los dictámenes periciales. Es el Ministerio Público quien tiene que determinar la responsabilidad penal, pero hay elementos muy claros, Carmen, de tal manera que esperemos puedan deslindarse las responsabilidades. Raúl, aquí hay 3 vidas perdidas, los 2 estudiantes y la persona que estaba en la gasolinería. ¿Qué sabes sobre cómo se incendió esta gasolinería? ¿Qué sucedió ahí que le costó la vida a alguien? Mira, Carmen, tenemos también ahí imágenes y evidencias de cómo se acercan 2 personas que no hemos logrado identificar a la bomba de gasolina y le prenden fuego. Una vez que se le prende fuego, un empleado de esa gasolinería trata de apagarlo y sufre quemaduras muy severas. También tiene que investigarse y deslindarse la responsabilidad en contra de esas 2 personas que se observa con toda claridad que se acercan y le prenden fuego a la bomba de gasolina. No están identificados. No los tenemos identificados por nombre y apellido, pero ahí están las imágenes y también descripciones de algunas gentes que los vieron, que permiten en buena medida o que podrían permitir al Ministerio Público identificarlos y someterlos a proceso. ¿Serían parte de los estudiantes? Las personas que incendiaron la gasolina. Podría ser, Carmen, no tenemos la certeza, porque recordemos que también entre los manifestantes había miembros de otras organizaciones populares, de tal forma que tendrá que deslindarse quiénes eran, si estudiantes o bien alguna otra gente más. Una de las imágenes que más ha impactado es la de un hombre de camiseta verde que está disparando y bueno, pues se ha dado mucho vuelo a esta imagen porque es alguien que con una arma, no sé cuál es, pero es un arma fuerte, digamos, está disparando. ¿Quién es este individuo y qué responsabilidad tiene si es que ya la identificaron? Mira, Carmen, esta persona es un jefe de grupo de la Policía Ministerial en el estado de Guerrero y precisamente de esa posición, de esa parte, de ese grupo de agentes, es de donde procedieron los disparos que privaron de la vida a los 2 estudiantes y lesionaron al conductor de un tráiler que se encontraba del otro lado de la autopista. De tal manera que por ello es que en los dictámenes periciales
decimos que hay una muy alta probabilidad, casi con nivel de certeza, de que de esa es la procedencia de los disparos, y las responsabilidades penales tienen que deslindarse en contra de todos los que estaban ahí presentes, sea como autores directos, indirectos o bien copartícipes del delito. ¿Había armas solamente del lado de los policías? Solamente del lado de los policías. Una vez que hemos evaluado, analizado todos los elementos de prueba, nos queda muy en claro que no había ningún estudiante armado, ninguno con armas de fuego, piedras, palos, sí, pero ninguno con un arma de fuego, y que sí había por otra parte 67 policías armados de los 165 que se encontraban en el lugar. ¿Desproporcionado para una manifestación de esta naturaleza, dices? Totalmente desproporcionado, pero además en un uso totalmente indebido de las armas de fuego. No existe justificación alguna para que, tratándose de una manifestación pública, se utilicen armas de fuego en contra de los manifestantes. En su momento conversamos, Raúl, con el hoy ex procurador López Rosas, y él decía que que hubo dos momentos. Que en un primer momento los policías fueron no armados, que la indicación era ir no armados, pero que cuando se generó una situación violenta, dijo, o especialmente violenta, dijo, es que ingresaron a la escena elementos armados. ¿Tú coincides o tienes información de que esto sucedió así, o desde el principio los policías fueron armados, o en un segundo momento, particularmente con el incendio de la gasolinería, es que llegaron armados? Mira, Carmen, los datos que tenemos nosotros es que llegaron desde el primer momento armados. No tenemos datos que permitan dividir la situación en dos momentos. ¿En dos momentos, no? No, de hecho, observamos a los policías desde un primer momento armados, los que ahí se encontraban. ¿A los ministeriales y a los federales? A los ministeriales, a los federales, a los estatales preventivos. No encontramos alguna evidencia que permita suponer que primeramente llegaron sin armas, se retiraron y posteriormente regresaron. Recordemos que los eventos se dan más o menos en un lapso entre 30 y 40 minutos de principio hasta fin. No recuerdo que haya dicho que se retiraron y regresaron, sino probablemente ingresaron armados en un segundo momento, si me atengo a lo que recuerdo de la explicación del ex procurador hoy. Pues mira, Carmen, lo que observamos nosotros, y además ahí está muy bien fijado en las imágenes, es que pues estaban armados, ¿verdad? Desde el primer momento. No se observa inclusive a ningún policía desarmado, incluso cuando están en la fase de pláticas con los propios estudiantes. Hay varias imágenes que tenemos ahí, inclusive de uno de los estudiantes antes de perder la vida, en donde está pues ahí alrededor de varios elementos policiales con armas largas que están portando, incluso cuando están en la propia fase de diálogo, de plática, de qué necesitan. ¿Él está conversando con los policías? Sí, claro, ahí está alguna de las imágenes en donde se le ve pues con vida todavía al estudiante, cerca de los policías armados con armas largas y sin que exista algún género de violencia entre unos u otros, y posteriormente pues la imagen de cómo está ya sin vida. Hay otra imagen que es tremenda y que se difundió justo horas después de que ocurrieron estos hechos trágicos, de uno de los dos chicos que va caminando con su mochila, y la siguiente foto es que está ya abatido, pero te da cuenta de que el chico iba caminando bastante distante de donde están policías enfrente de él. Es un indicador de cómo fueron las cosas que le costó la vida a estos dos jóvenes. Efectivamente, y ese es el caso que se repite también en el otro supuesto, los dos jóvenes caminando, corriendo hacia una dirección y de repente abatidos por un solo disparo certero, en el caso de uno en la cabeza, en el caso del otro en el cuello, pero de consecuencia necesariamente mortal. Esto es, quien disparó lo hizo con un altísimo grado de precisión, disparándole a uno en la cabeza, al otro en el cuello y ocasionando pues lesiones necesariamente mortales. Me has entregado este documento que has difundido en estas horas de la estructura del informe. Has hablado de los hechos, has hablado de las acciones. Destacas un tercer punto que se llama obstáculos. ¿Y ahí qué hay? Mira, Carmen, en principio el tema de la contaminación del lugar de los hechos. Una vez que estos ocurrieron, en lugar de preservarse bien el lugar con el objetivo de que puedan llegar los peritos, los expertos a hacer el levantamiento de los indicios, pues cualquier cantidad de gente pasó por ahí, elementos policiales alteraron el lugar de los hechos, levantaron indicios, y esto evidentemente implica una seria dificultad para poder arribar a la verdad de los hechos. Por otra parte, el hecho de que haya declaraciones tanto del ex procurador en el sentido de que iban inicialmente desarmados o dio la orden de que fueran desarmados cuando las evidencias son otras, también nos coloca en cierta complicación, y también la declaración del vocero de la Policía Federal
al momento de afirmar que ellos llegaron posteriormente a que los hechos se habían iniciado, cuando los videos son muy evidentes y los testigos que tenemos de que de los primeros en llegar fueron precisamente elementos de la Policía Federal, dado que se trataba de una autopista federal, y ahí se observa cómo hay un diálogo entre ellos y los propios estudiantes. Doctor Plasencia, vamos a una pausa y regresamos en la parte final. Usted escucha. Regresamos. Bueno, Raúl Plasencia, ombudsman nacional, entramos en la recta final de esta conversación sobre este informe que has presentado preliminar. Uno de los videos que se han dado a conocer y que forman parte también de las investigaciones de alguien que estaba grabando por ahí. En el video se escucha una frase, palabras más o menos, que dice: qué pinche balacera, para ilustrar, pues eso. Carmen, lo que pudimos nosotros analizar es que efectivamente hubo una serie de disparos indiscriminados. Pudimos nosotros observar, y en todo caso existen por lo menos 25 casquillos recolectados, pero de las imágenes, inclusive de las que aparecieron el día 3, 4 y 5 de enero en varios medios de comunicación, pues se escuchan múltiples detonaciones, de tal manera que pudiéramos hablar de cientos inclusive de disparos que se formularon, y lo que no existe en lugar de los hechos son los casquillos de esos disparos. ¿No hay nada de eso? Como alrededor de 25 casquillos que se recuperaron nada más. Pero no corresponde a lo que alguien en la frase describió como una balacera muy fuerte. Indiscriminada, efectivamente. Eso es parte de la alteración del lugar de los hechos. Debieron haber quedado ahí y cada elemento policial debió declarar pues cuántas veces accionó, cuántos cartuchos utilizó de las armas que traía en su poder. Bueno, esta versión, estas investigaciones de las que estás hablando, Raúl, no coinciden con lo que ha dicho el ex procurador López Rosas. Efectivamente. ¿Ahí qué va a pasar? Pues mira, recordemos que pues él es uno de los señalados como responsables por acción o por omisión en este tipo de hechos, y pues yo lo entiendo como un argumento de defensa. Sin embargo, Carmen, aquí están las pruebas científicas y los hechos concretos que pues nos dan a conocer una cosa completamente distinta. No solamente el haberse enviado a elementos armados o haber tolerado que fueran armados, haber tolerado que dispararan, haber tolerado que las evidencias se contaminaran, el lugar no se asegurara debidamente. Todo esto pues implica responsabilidades que tendrán que deslindarse. Sin la menor duda, y de eso estamos al pendiente. ¿A quién le toca finalmente? ¿A la Procuraduría del Estado de Guerrero? ¿A la Procuraduría de la República? ¿Quién es la autoridad que tiene que finalmente construir las causas penales e identificar a los responsables específicamente? Mira, Carmen, le estoy turnando yo y presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República con una copia certificada de todo lo que hemos actuado. Los hechos se dieron en una autopista federal. Intervinieron también servidores públicos federales. Se utilizaron armas de uso exclusivo del ejército, armas largas inclusive. Se dio un incendio en una gasolinería que corresponde a una concesión federal. Creo que hay elementos muy claros para que intervenga la autoridad federal. A ver si podemos, Olga Carranco, establecer comunicación con Rocío Méndez brevemente para que Rocío nos dé también la postura que han asumido algunos normalistas, un abogado que se presenta como abogado de los normalistas en Guerrero, Santiago Aguirre, y bueno, pues me gustaría que escucháramos también a Rocío precisamente con este tema, porque bueno, pues también hay opiniones críticas sobre este informe que se está presentando al respecto. Déjame antes de ello, Raúl, plantearte dos cosas que trascienden incluso a la propia investigación. Ayer nuestro colega Roberto Samarripa en el diario Reforma publicó en su tolvanera un texto que se llama Molotov. Y en este texto cita Roberto Samarripa o menciona reportes de inteligencia del gobierno federal o reportes de inteligencia en el gobierno federal sobre estos acontecimientos en Guerrero que comienzan a preocupar. En ciernes está, dice aquí, un nuevo estallamiento como el que aconteció en Oaxaca justo hace un sexenio. Las fuerzas políticas implicadas son parecidas, las torpezas gubernamentales también, la época preelectoral es catalizadora y amplificadora del conflicto, la oaxacanización de Guerrero, dice Samarripa, no es un asunto lejano.
está ahí, pero su efecto en la capital del país no augura lejanía o eco, sino estruendo en las plazas del Distrito Federal, y habla de la relación política entre Ángel Aguirre y el gobierno de Marcelo Ebrard. Esa es la parte donde después se amplía Samarripa en su texto Molotov. Pero me quedo en esta parte, donde habla de reportes de inteligencia sobre lo que puede desatar una cosa de esta naturaleza. Los ingredientes, Raúl, sé que no es derivado de tu propia investigación, pero merece un comentario, por lo que puede desatarse si no hay un proceso de justicia claro, contundente, convincente, frente a los hechos acontecidos que le han costado la vida a 3 personas. Efectivamente, Carmen, por eso es muy importante vencer la impunidad en un caso de estas características. Yo creo que no nos podemos dar el lujo como Estado mexicano de permitir que un asunto de esta gravedad continúe en la impunidad. 3 muertos, 4 heridos, múltiples personas lesionadas, daños en bienes muebles, inmuebles, y que no exista ni un proceso penal abierto. Creo que ni un proceso penal abierto, ni una persona consignada. Creo que esto es una mala noticia y tenemos que ir buscando, y por eso mi pronunciamiento el día de ayer solicitando a las autoridades que deslinden inmediatamente las responsabilidades, en principio en contra de los servidores públicos que intervinieron e hicieron un uso indebido a las armas de fuego, pero también en contra de aquellos particulares que hubieran cometido delitos. Déjame que escuchemos juntos a Rocío Méndez, mi compañera, que tiene algunas opiniones sobre este tema, y me gustaría que opinaras al respecto y dieras algún tipo. Bueno, pues hay coincidencia esencial de lo que se ha planteado desde el principio por parte de este organismo y por parte de los testimonios de los estudiantes, con lo que ustedes están viendo. Por supuesto, Carmen, porque el compromiso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es investigar de manera totalmente objetiva e imparcial y llegar a la verdad de los hechos, con objetivo de que pueda hacerse justicia, se evite la repetición de un acto de estas características, pero sobre todo se evite la impunidad. Es el compromiso, y por eso la importancia de haber emitido este informe preliminar, donde le vamos dando, ahora sí, valor y peso específico a qué fue lo que sucedió y cómo es que los hechos se fueron desarrollando. ¿De qué valor tiene para tu investigación lo que entregó la Secretaría de Seguridad Pública al respecto de los hechos? Mira, Carmen, de hecho, ¿habían tardado en entregarte un informe? Sí, se tardaron. El informe llegó hasta el pasado viernes 6 de enero, llegó una información incompleta, no precisa respecto de lo que les entregamos. No obstante ello, las investigaciones que realizamos en este expediente de 6.800 páginas nos permitieron poder arribar a las conclusiones que di a conocer el día de ayer. Continuaremos requiriéndoles información con el objetivo de que puedan ejercer su derecho de audiencia, puedan aportar los elementos que estimen convenientes, a fin de que el momento en que emita yo la recomendación final, pues podamos tener la versión de su lado y, por otra parte, las pruebas que nos permitan acreditar cómo pasaron los hechos. Raúl Plasencia, te agradezco esta conversación que hemos sostenido, y me despido preguntándote, acorde a lo que hemos escuchado de tu exposición, ¿a quién le corresponde en este momento hacer qué? En este momento le corresponde a la Procuraduría General de la República desarrollar las investigaciones por los delitos de carácter federal, y estaremos también pendientes de qué es lo que ha hecho hasta este momento la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero respecto de las investigaciones que desde el pasado 12 de diciembre inició, pero que lamentablemente no han terminado con ninguna consignación. Pues Raúl Plasencia, te agradezco mucho tu visita, tu presencia a este estudio, y si te parece bien, mantenemos la comunicación. Este es un informe preliminar. ¿Hay un aproximado de cuándo podrán concluir sus investigaciones y emitir recomendaciones específicas con más precisión de nombres, apellidos, identificación de responsabilidades? Carmen, estamos pensando que en un lapso de 60 días, puede ser un poco antes o un poco después, estaríamos ya listos para poder emitir la recomendación final a propósito de este asunto. Espero que así sea. Son alrededor de 2,000 personas las cifras que está manejando la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y esos quiénes son? Somos estudiantes, exigimos solución. Más salió el impacto, sin embargo, sí es muy claro que hubo varios impactos hacia esa dirección, uno que dio en un tráiler, otros más en el muro de contención que divide el carril norte-sur y sur-a-norte de la autopista, y 2 más que dieron precisamente, uno en el parietal izquierdo de un estudiante y otro más en el cuello, en el lado izquierdo del otro estudiante, y que corresponden a las trayectorias precisamente del lugar donde se ubicaban estos agentes. ¿Por qué no tienen la ojiva? Porque siendo proyectiles de alta velocidad, penetraron, traspasaron el cuerpo y se perdieron por ahí en alguna parte de la zona. ¿Del cuerpo?
No, traspasaron el cuerpo. Traspasaron el cuerpo. Así fracturaron el cráneo en el caso de uno de los estudiantes, salió el proyectil en alguna dirección y debe estar en la zona, en alguna parte. Esto sin duda que implica también un obstáculo para que la justicia pueda llegar de manera pronta, pero también responsabilidades para los policías que estando ahí no tomaron las medidas para preservar la escena del delito y favorecer la justicia. Se disparó indiscriminadamente durante varios minutos en contra de los estudiantes. No solamente eso, Carmen, llegaron elementos policiales, 165, de los cuales 67 iban armados para contener una manifestación pública, lo cual es totalmente contrario a los protocolos de actuación en esta materia. Está estrictamente prohibido llegar ante una manifestación pública armados y sobre todo ejercer el uso de las armas de fuego en contra de manifestantes. De los videos que logramos allegarnos, 181 videos distintos, algunos tomados por medios de comunicación, otros tantos más que nos facilitaron particulares, es claro cómo llega un momento en donde hay disparos de manera totalmente indiscriminada, daños que se generan a bienes muebles, inmuebles, y por otra parte, 4 heridos que quedan al final, 2 muertos por impacto de arma de fuego y un empleado de la gasolinera muerto por quemaduras derivadas del incendio de esa bomba. Raúl, ¿sabes ya de dónde venían los disparos? En el caso de los 2 estudiantes que perdieron la vida, tenemos evidencias muy claras en el sentido de que los disparos proceden precisamente de poniente a oriente, justo en el lugar donde se encontraban los policías ministeriales y preventivos del estado de Guerrero. Esa es la trayectoria de los disparos. No pudimos identificar plenamente quién fue el que disparó, porque no tenemos la ojiva, y la ojiva es el medio de contraste para poder corroborar de qué arma. No sé, había un bloqueo de chamacos, de estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes pertenecían a la Normal Rural de Ayotzinapa y bloquearon la Autopista del Sol al sur de Chilpancingo en demanda de aumento de matrícula escolar y plazas magisteriales. Hablemos del caso en particular. Hoy, por ejemplo, el diario Reforma critica tu informe y dice que informas a medias. Dice que no dices quién disparó, dice que no das datos fundamentales de la investigación, que te quedas corto al final de cuentas. Pues mira, Carmen, decir en principio que se trata de un informe preliminar. Un informe a 30 días de ocurridos los hechos, en donde consideramos muy importante poder emitir este pronunciamiento para favorecer la justicia, para que pueda actuarse, porque no hay nada más lamentable que dejar pasar el tiempo ante hechos graves, porque entre más tiempo pase se abona la impunidad, porque las pruebas desaparecen, los indicios se pueden diluir y por ello la importancia de poder ejercer esto. El informe sí presenta datos que me parecen muy importantes. En principio, dejar en claro que no se trata solamente de la muerte de 2 estudiantes, sino también la muerte del empleado de la gasolinera, en donde deben deslindarse responsabilidades penales. Pero también 4 personas que resultaron heridas por armas de fuego, por proyectiles de arma de fuego. Por otra parte, personas que al momento de su detención fueron sometidas a tratos crueles, que fueron una de ellas torturada, que por otra parte se dieron detenciones arbitrarias y también un asunto muy importante que tiene que ver con la alteración del lugar de los hechos, la contaminación del lugar mismo, esto es, no se preservó adecuadamente la escena del delito y es